Hola chicos, buenas tardes. Este es el video que les había dicho que íbamos a hacer sobre la teoría de errores, la primera parte. Cuando nosotros hacemos una medición, por lo general, nuestra medición nunca es exacta, ¿sí? No existe la medida exacta. ¿Por qué? Porque siempre va a tener un error, ¿ok? Siempre que vos hagas una medida, siempre vas a tener un error. Muy pequeño, muy grande, todo eso dependerá del aparato y de la habilidad que tiene el que toma la medida, ¿sí? Los errores vas a ver que se clasifican en dos grandes grupos. En sistemáticos, que se deben a las imperfecciones del instrumento de medida o fallas del observador. Estos errores se pueden eliminar y deben ser eliminados. Está en una medida. Por ejemplo, un error sistemático sería una escala equivocada del instrumento. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Existe en Francia lo que se llama el centro de medidas, en la cual, por ejemplo, hay un cilindro, ¿sí? Un cilindro hecho de una aleación determinada, en la cual se determinó ese patrón de medida y ese cilindro tiene una masa de 1 kilogramo de masa. ¿Qué es lo que ocurre? Cada país va a ese centro de medidas y hace una copia de ese patrón y lo trae al país donde cada empresa que realiza, por ejemplo, fabrica balanzas. ¿Qué es lo que hace? Toma eso como patrón para poder calibrar cada instrumento de medida. ¿Se entiende? Obviamente que cuando vos fabricas algo, lo haces en serie y por lo tanto ese instrumento puede llegar a tener errores en el valor de la balanza, ¿ok? Puede estar mal calibrada. Entonces, ese tipo de cuestiones uno tiene que tenerlas en cuenta para poder tener menos error. Otro ejemplo, por ejemplo, existe una barra también de metal en la cual justamente ese metal es prácticamente inextensible y tampoco se comprime por diferencias de temperatura y se dice que ese es el metro, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? Eso se va a cada uno de los países y hace su patrón y con eso se van construyendo las reglas. Acordate que ahora las reglas son de plástico, ¿sí? No son metálicas, hace muchos años. De hecho, en las ferreterías se venden todavía algunas reglas que son metálicas, pero también pueden llegar a tener un error, ¿ok? En la forma de hacer, donde se van haciendo en serie. Luego dice, por ejemplo, error de coincidencia en el cero. ¿Qué es el error de coincidencia en el cero? Uno normalmente cuando toma una medida, uno se puede equivocar cuando coloca el cero. Ahora con el ejemplo que te voy a dar dentro de pocos minutos, vas a entender a lo que te estoy queriendo decir con el error en el cero. Puede estar un poquitito a la izquierda, un poquitito a la derecha, un poquitito arriba, un poquitito abajo, y eso también es un error. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Hacer coincidir el cero en forma lo más preciso posible, ¿sí? Luego, un error de lectura. ¿Qué puede pasar en un error de lectura? Que uno por ahí está mirando y también depende de la vista del medidor. Esto es así, cuanto más habilidad tenés vos para poder tomar una medida, menos te vas a equivocar en la lectura de la medida, ¿ok? Error en el grosor de los trazos. En una regla vos podés tener, como te dije, se hacen reglas o se hacen otro tipo de instrumentos en serie. Y por ahí la pintura de todos los milímetros, por ejemplo, no están hechos del mismo grosor. Por lo tanto, eso puede llevarte a un error en la medida. ¿Qué es lo que vas a terminar haciendo? Y vas a tener que buscar algún instrumento de medida lo más preciso posible y obviamente que tenga una calidad importante para que justamente el error disminuya. ¿Ok? Bien, el segundo tipo de errores, los accidentales, son aquellos que se cometen siempre en una medición y no pueden ser eliminados. Por ejemplo,
si vos estás midiendo la altura de un terreno, la superficie donde vos apoyás puede tener imperfecciones, por lo tanto eso no lo podés evitar, entonces lo vas a tener que tener en cuenta en la parte de los errores que luego vamos a ver. Luego, cambios de temperatura. Te acabo de decir, un material puede ser compresible o puede ser se dilate, ¿sí? Puede haber un vidrio, ¿sí? Por ejemplo, un recipiente volumétrico de laboratorio que, dependiendo del tipo de vidrio con el que esté hecho, se puede expandir o se puede comprimir dependiendo de la temperatura. Existen tablas, por ejemplo, en el laboratorio, existen tablas en las cuales, dependiendo del tipo de vidrio, uno lee la temperatura y te marca exactamente cuál es el error. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se toma una medida y te voy a enseñar los 3 primeros errores. En este video solamente van a ser 3 errores que vamos a utilizar en el laboratorio en primera instancia. Para un próximo video lo que vamos a ver es lo que se llama propagación de errores. Vamos ya a hacer la medida. Bueno, supongamos que queremos medir este segmento que tenemos, que dibujé yo, un segmento de color violeta, y tengo distintos instrumentos de medida. Por ejemplo, puedo tener una regla. Este tipo de regla se llama escalímetro. ¿Por qué? Porque tiene distintos tipos de escalas para poder medir, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es tomar esta escala, en la cual vamos a colocar el escalímetro y vamos a hacer coincidir exactamente el 0 en ese lugar y veremos que es 14 y una rayita, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aparte de medir, es determinar cuál es la mínima medida que tenemos en un instrumento. Si observamos la mínima medida, uno lo que va a hacer es, entre el 0 y el 1, ¿cuántas rayitas voy a tener? ¿Sí? Ese 1 nos va a representar 1 centímetro. Entonces, si yo agarro y divido por 10, cada rayita me va a representar 1 milímetro, ¿ok? Entonces, tomo la medida, voy a tratar de hacer coincidir lo más exacto el 0 en su lugar y tendría 14,1. Ahora, con la regla medimos 14,1 centímetros. Pero acordate que la mínima medida fue de 0,1 centímetro, que sería 1 milímetro, ¿ok? Entonces, la regla midió esto y la mínima medida es esta. Vamos a definir lo que se llama error relativo. Perdón, error absoluto. Error absoluto. ¿Qué es el error absoluto? El error absoluto es la mínima medida que tiene el instrumento, ¿sí? Es la mínima medida del instrumento. Por lo tanto, lo que vamos a tener que la mínima medida de la regla es 0,1. Y lo que tenemos que tratar de hacer con esto es ser coherentes con las unidades del instrumento y el error de medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo te dije que el error era 1 milímetro y en realidad lo pasé a centímetros para que coincida con la regla, ¿sí? Con la unidad de medida de la regla. Entonces, la verdadera medición que vamos a hacer, la medición,
va a ser igual a 14,1 centímetros y le vas a poner un más menos, ¿por qué? Porque puede ser por encima o por debajo la medida, 0,1 centímetros. Si observas este más y este menos, te va a dar un intervalo de valores. Te va a dar un valor inferior y te va a dar un valor superior, ¿sí? O final. Entonces, que va a estar 14,0 centímetros y 14,2 centímetros. Quiere decir que entre esos dos valores está tu medida. Ahora ya no es un número, es un intervalo de números en los cuales vos tenés tu medida. Eso sería el error absoluto. Ahora, también existe lo que se llama el error relativo, que lo vamos a simbolizar con la letra epsilon, ¿sí? El error relativo va a ser igual al error absoluto dividido la medición. Dividida la medición, ¿sí? Entonces, en nuestro caso va a ser 0,1 centímetros dividido 14,1 centímetros. Y esto nos va a dar 0,1 dividido 14,1 nos da 7,09 por 10 a la menos 3. 7,09 por 10 a la menos 3. A ver, ¿qué es lo que te va a medir el error relativo? El error relativo en realidad lo que te va a medir va a ser la calidad de tu medida. ¿Sí? Que dependiendo del instrumento que utilices va a ser menor o mayor el error relativo. Esto va a ser un indicador de tu calidad de medida, ¿ok? Y si querés saber el porcentaje de error que tenés, cuál es el porcentaje de la calidad de tu medida, lo que vas a hacer es lo que se llama el error relativo porcentual. Es decir, epsilon con porcentaje, que va a ser igual al error relativo multiplicado por el 100%. O sea, en nuestra medida, el error porcentual va a ser igual a 7,09 por 10 a la menos 3 multiplicado por el 100%. Esto nos va a terminar dando por 100%, me va a dar 0,709%. Es bastante exacto lo que acabamos de hacer. ¿Se puede mejorar esta medida? Sí, se puede mejorar teniendo en cuenta varias cuestiones. Una es colocando mejor el cero, que el aparato de medida tenga, acordate, las liñitas, cada una de las líneas de medida tengan el mismo grosor, ¿sí? Por lo general la marca de este tipo de reglas es bastante preciso, ¿sí? Porque justamente se utiliza, sobre todo el escalímetro se utiliza mucho para ingeniería o para arquitectura, por lo tanto tiene que ser un instrumento bastante preciso, ¿sí? Si uno, por ejemplo, quisiera tener más precisión todavía, por ejemplo, utilizaría este instrumento que se llama vernier. El vernier, si uno observa, tiene un error de 0,02 milímetros. Acá era 0,1 centímetro, o sea, 0,002 centímetros. O sea, es mucho más preciso un vernier que un escalímetro. Obviamente, este instrumento no se utiliza para medidas de segmentos. Se utiliza, por ejemplo, si vos mirás, si se pueden medir
diámetros, ¿sí? Y si tenés, por ejemplo, una tuerca, podés medir con esta parte del vernier, podés medir lo que sería el diámetro interior de una tuerca o de una arandela, ¿sí? Y lo que tiene interesante este tipo de instrumento que también se encuentra en medidas del sistema norteamericano inglés, que sería la pulgada. Cuando vos vas a comprar, por ejemplo, una arandela o una tuerca, por lo general te preguntan, che, ¿en qué pulgadas lo querés? Bueno, justamente midiéndolo con el vernier, vos podés determinar, no obviamente leyéndolo desde abajo, sino leyéndolo desde arriba, podés determinar el grosor, la parte del diámetro interior o el diámetro exterior, acordate diámetro exterior, diámetro interior, en pulgadas. Entonces, resumiendo este video, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio? Lo primero que vamos a hacer es determinar la mínima medida, ¿sí? La mínima medida que tiene el instrumento de medida que vamos a utilizar. Con eso vamos a poder determinar cuál es el error absoluto. Luego vamos a proceder a hacer la medida, ¿sí? Una vez que hagamos la medida, lo que vamos a poder determinar es la medida con su error absoluto. Luego, lo que vamos a hacer es determinar cuál es el error relativo que tiene esa medida. Acordate que el error relativo nos va a medir la calidad de la medida que tengamos. Y por último, vamos a realizar el error de tipo relativo porcentual, porque ahí sí vamos a determinar qué porcentaje de error tiene nuestra medida. Lo importante que tenés que tener en cuenta es que ahora la medida no es un punto, sino que va a ser un intervalo de valores. En el próximo video que te voy a dar de errores, en la parte de propagación de errores, lo que vamos a tener en cuenta es que para muchas determinaciones vamos a tener que hacer varios cálculos de errores. Va a haber que sumar, va a haber que multiplicar errores, y en ese caso vas a observar que ahora el intervalo de medida ya no va a tener un segmento, sino que va a tener una superficie. En el siguiente video también te voy a enseñar cómo trazar una recta que una todas esas superficies, y vamos a aprender mediante una formulita a cómo determinar la recta de la ecuación de la recta de esa recta, obviamente, de nuestra medida más probable. Y de esa manera vamos a contemplar todos los errores que podemos tener en una medida. Bueno, espero que te haya gustado este video. Nos vemos pronto en el aula. Les mando a todos un abrazo grande. Chao.